El ejército israelí se retiró del hospital Al-Shifa, el más grande de la ciudad de Gaza, que ha quedado destruido. El gobierno de Benjamin Netanyahu dice haber matado a unos 200 miembros del grupo Hamas. Médicos desmienten la presencia de hombres armados y el Ministerio de Salud gazatí denuncia en torno a 400 víctimas civiles. Revés electoral para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En las elecciones locales del domingo, la oposición volvió a conseguir las alcaldías de las dos principales ciudades, Ankara y Estambul. Allí Ekrem İmamoğlu aparece como la principal figura de oposición al presidente. Las cancillerías de Colombia y Argentina lanzaron el domingo un comunicado conjunto en que muestran de nuevo la normalización de relaciones tras la tensión de los últimos días entre sus presidentes. El embajador colombiano regresaría a Buenos Aires y la canciller argentina viajará a Bogotá en visita oficial. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Iniciamos con información relacionada con la guerra en Gaza, y es que luego de 2 semanas de asedio, el ejército israelí se retiró del hospital de Al-Shifa. El gobierno de Benjamin Netanyahu señala que en el operativo que califica de exitoso ha matado a cerca de 200 combatientes. Sin embargo, los médicos niegan presencia de personal armado dentro del recinto y desde la Organización Mundial de la Salud han indicado que más de 20 pacientes perdieron la vida durante el asedio que inició el 18 de marzo. Según el Ministerio de Salud gazatí, Israel ha matado a 400 personas en esta operación en Al-Shifa y a más de 32.800 palestinos desde el inicio de la guerra. Este era el hospital Al-Shifa antes de la guerra. Y así luce luego de semanas de que el ejército israelí asaltara el centro de salud más grande de toda Gaza. Su fachada está totalmente destruida y los escombros se aglomeran a la entrada del recinto. Este lunes los soldados israelíes se fueron del hospital, dejándolo totalmente irreconocible. La destrucción está por todas partes en el complejo de Shifa. Como se puede ver, hay un gran número de mártires. La evacuación de los enfermos está en curso. Nuestro primer plan es sacar a los enfermos de Al-Shifa, cuyas vidas estuvieron protegidas durante la época de la presencia israelí en el centro médico. Ahora trasladaremos a los enfermos y heridos de Al-Shifa al Hospital Bautista, que es el único en la franja de Gaza que todavía brinda servicios a los pacientes. Los sobrevivientes narran su experiencia al interior del centro de salud. Uno de ellos es este hombre, que denuncia que carecían de todos los suministros. Éramos 150 pacientes y 50 miembros del personal médico y no teníamos comida suficiente. No recibíamos tratamiento, ni medicinas, ni nada. Los bombardeos no cesaron durante 24 horas. Y hubo una inmensa destrucción en el hospital. No podíamos dormir. Estábamos inmersos en el miedo y la preocupación. Según el Ministerio de Salud de Gaza, docenas de cadáveres han sido descubiertos dentro del hospital tras la salida de las fuerzas israelíes. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que 21 pacientes han muerto desde el 18 de marzo. Por su parte, el ejército israelí argumenta que tomó el complejo porque era usado por Hamas como escondite. Y asegura que ha matado a 200 combatientes en esta operación e incautado armas y documentos de inteligencia. Hamas y el personal médico niegan cualquier presencia armada en los hospitales del enclave palestino. En Damasco, la capital siria, fue destruido este lunes el consulado de Irán en un ataque que medios iraníes y sirios atribuyen a Israel. La televisión estatal de Siria habla de al menos 6 muertos en este ataque, entre ellos Muhammad Reza Saedi, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. Irán ha confirmado también su muerte y advierte de una dura respuesta. Desde Israel no han querido pronunciarse al respecto. Y con cientos de personas acampando frente al Knesset, el Parlamento israelí, continuaron este lunes las manifestaciones masivas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu en Jerusalén. Unas 100.000 personas se habían congregado el domingo para pedir la celebración de elecciones anticipadas. También se unieron familiares de secuestrados por Hamas para exigir un acuerdo para su liberación. La movilización asimismo busca rechazar las exenciones del servicio militar a los judíos ultraortodoxos después de que la Corte Suprema se pronunciara a favor de acabar con los subsidios gubernamentales para este grupo religioso que no presta servicio militar. Y en Turquía, las elecciones municipales de este domingo han dado como resultado el mayor revés político al presidente Recep Tayyip Erdogan en más de 20 años. El opositor Partido Socialdemócrata, el CHP, gobernará 36 capitales del país frente a las 23 del AKP de Erdogan.
El CHP conservó las alcaldías de Ankara y Estambul, en donde Ekrem İmamoğlu se refuerza como la principal figura de oposición al presidente. Para analizar las consecuencias políticas de estas elecciones vamos a hablar con Fernando Pedrosa. Él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Señor Pedrosa, en primer lugar, bienvenido a France 24. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Quería preguntarle qué ha cambiado en apenas un año desde la victoria de Erdogan en esas presidenciales a esta derrota ahora mucho más abultada de lo esperado. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué cambió? Bueno, en principio hay un trasfondo de una crisis económica donde la inflación llegó al 70% y hay una devaluación de la moneda turca, lo cual esto afectó evidentemente a muchos sectores sociales. En segundo lugar, hubo un desgranamiento de la coalición oficialista, ya que partidos que habían ido juntos para apoyar a Erdogan como presidente, bueno, fueron ahora en diferentes candidaturas, lo cual también le restó apoyo, ¿no? Así que se puede decir que hay varios motivos y que también algunas de las grandes ciudades como Ankara, como Estambul, incluso como Esmirna, que ganó la oposición, ya la había ganado en 2019. O sea que es una revalidación también de líderes muy importantes y en el caso de Estambul, digamos, ya se menciona que puede ser un candidato a presidente para disputar, bueno, falta bastante todavía en 2028, pero un posible candidato para disputar la presidencia a Erdogan. Pues precisamente de este tema quería hablarle, porque Erdogan llegó a convertirse en la gran figura política de Turquía desde la alcaldía de Estambul también, y ahora parece inevitable, ¿no?, hacer esos paralelismos con İmamoğlu. ¿Puede seguir ciertamente este camino? Bueno, todavía falta mucho y sobre todo que para que Erdogan se pueda presentar de vuelta necesita una reforma constitucional, necesita un triunfo en estas elecciones como una especie de plataforma para poder reformar la Constitución. Él se involucró mucho en estas elecciones, su partido lo nacionalizó, nacionalizó estas elecciones, con lo cual la derrota para él es muy importante. Hay que ver qué va a hacer en estos próximos tiempos post-electorales para ver si realmente puede recomponerse o ya hay que empezar a pensar en una sucesión. Ambas cosas se ven muy complejas y difíciles. Claro, Erdogan ya ha anunciado, ¿no?, que no se presentará a esas elecciones de 2028, aunque todavía queda mucho, pero nos comentaba también nuestro corresponsal allí en Turquía, Adrián Rocha, que pocos parecen creer esas palabras en Turquía. Solo Erdogan, por tanto, un Erdogan fuerte, ¿sería capaz de retener el poder para el AKP o el partido está preparando, como ya indica usted también, quizás la figura de algún sucesor? Todavía es muy pronto, evidentemente en este tipo de figuras pensar la sucesión siempre es un problema, por eso en general, no digo en este caso, van con familiares, con gente de confianza muy directa, ¿no? Pero un detalle que hay que también empezar a mirar es que uno de los partidos que creció más en estas elecciones fue los partidos que representaban el islamismo radical, ¿no?, que antes apoyaban a Erdogan y que ahora se presentaron separados y que salieron cuartos en la elección general contando los votos, lo cual posiciona a este tipo de digamos, representación política en un lugar muy importante. Y también hay que mencionar que los kurdos, en la parte del Kurdistán, obviamente, no solo revalidaron las ciudades que ellos dominaban, sino que también ganaron 2 provincias más. Pues esta era la última pregunta, además, que quería hacerle. Quería preguntarle sobre el Kurdistán turco, cómo se puede leer también las elecciones en el enclave kurdo, porque ha habido también represión previa, ¿no?, a estas elecciones. Sí, toda esa parte ha habido mucha influencia del ejército en las elecciones. Pero lo que quiero decir es que Turquía es un país multicultural, con muchas religiones, tendencias, con una zona occidental muy desarrollada, con una zona oriental bastante atrasada. Entonces yo diría que un personaje como Erdogan solo puede mantener su poder como lo tiene ahora con la represión. No hay otra forma. O va a perder el poder o va a apelar a una represión y a un cambio de las reglas de juego, que algo parecido a lo que pudo haber hecho Putin en Rusia, pero que bueno, en Turquía no va a ser tan fácil. Pues señor Pedrosa, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en France 24. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Seguimos ahora en Pakistán porque allí un tribunal suspendió la sentencia de prisión por 14 años al ex primer ministro Imran Khan tras una apelación a su condena por corrupción. Tanto Khan como su esposa fueron condenados por cargos de venta ilegal de obsequios estatales por un valor superior al $500,000. Esto apenas una semana antes de las elecciones del pasado 8 de febrero. Por el momento, Khan seguirá en prisión por otras sentencias paralelas.
Y Argentina y Colombia restablecen presencia en sedes diplomáticas. En un comunicado conjunto, ambas cancillerías afirman haber sostenido conversaciones para reparar las relaciones. Esto tras la expulsión del embajador argentino en Bogotá, luego que Javier Milei llamara asesino a su par colombiano Gustavo Petro. Ambos países han acordado también la visita a Bogotá de la canciller argentina Diana Mondino. Jesús Alberto Yajure tiene los detalles. Argentina y Colombia reparan relaciones diplomáticas. Ambos países restablecen la presencia en sedes diplomáticas, esto luego de la ruptura entre ambos países tras los comentarios del presidente argentino Javier Milei, que llamó asesino terrorista al mandatario colombiano Gustavo Petro. En respuesta, Petro decidió la expulsión del personal diplomático argentino en Bogotá, una medida que ahora es revertida. El gobierno colombiano ha dado indicaciones para que el embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires, al tiempo que concede el beneplácito al nuevo embajador propuesto por el gobierno argentino en Bogotá. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei ha proferido ofensas contra mandatarios latinoamericanos, entre estos Nicolás Maduro de Venezuela y Andrés Manuel López Obrador de México. Los comentarios han provocado crisis diplomáticas y tensiones en poco más de 100 días que lleva en el cargo. Por lo pronto, analistas destacan que las relaciones económicas pesaron en el restablecimiento del diálogo y lazos diplomáticos. El conflicto binacional está claro que ha bajado ahora gracias a el trabajo de las cancillerías, también a los intereses económicos, por supuesto, que hay de por medio, de trabajo de empresarios que hay en el medio, todo lo que tiene que ver con la exportación de café de Colombia a Argentina. El año pasado Colombia fue el tercer país que desde el que más se importó café en Argentina, después de Brasil y de Suiza. Es decir, que hay una cuestión también acá económica importante entre ambos países que va más allá de lo que pueda decir o dejar de decir los presidentes de ambos países. El pasado 8 de marzo, las relaciones diplomáticas entre Argentina y Colombia cumplieron 201 años, un hito que se vio brevemente interrumpido tras este percance. Aunque la canciller Diana Mondino de Argentina viajará a Colombia a pedir disculpas por los comentarios de Milei, no se prevé por ahora encuentros entre ambos mandatarios. Hablamos ahora de la crisis migratoria por el tapón del Darién. El Ministerio de Salud Pública de Panamá reveló que en el primer trimestre del año casi 110.000 migrantes han cruzado por esta selva, la mayoría de ellos venezolanos. La cifra supone un alza cercana al 30% frente al año anterior, así como un máximo histórico de cruces trimestrales. En 2023, más de 500.000 de personas atravesaron el Darién en busca de oportunidades en el norte del continente. Y Alemania es ahora uno de los países que han legalizado el cannabis con la nueva legislación que ha entrado en vigor este lunes. La ley legaliza el consumo personal recreativo, la posesión y el cultivo de cannabis en cantidades limitadas para uso personal. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Cuando el reloj marcó la medianoche, nubes de humo envolvieron la puerta de Brandenburgo de Berlín. En ese momento, Alemania se convirtió en el país más grande de la Unión Europea en legalizar parcialmente la marihuana recreativa. Para estos entusiastas del cannabis, ya era hora. No te sentirás presionado ni como si tuvieras que esconderte y podrás pasear por la calle después de las 8 de la tarde, sentarte junto al canal, disfrutar de una fiesta tranquila o fumar casualmente con los amigos el fin de semana. La muy debatida ley permite a los adultos de más de 18 años llevar 25 gramos de cannabis para consumo propio y cultivar hasta 3 plantas en su domicilio. Y a partir del 1 de julio será posible obtener hierba legalmente a través de los llamados clubes de cannabis. Los grupos de defensa de la salud han criticado la legislación, afirmando que facilitará el acceso a los jóvenes, que son los que corren mayores riesgos para la salud. El ministro de Salud alemán ha admitido que el cannabis puede ser peligroso, pero ha afirmado que la medida afectará al mercado ilegal. El mercado paralelo es cada vez mayor. El número de muertes relacionadas con las drogas se ha duplicado en los últimos 10 años. Esto no puede seguir así. Yo mismo estuve en contra de la legalización del cannabis durante años, pero los estudios demuestran que necesitamos una nueva oferta. Este cambio deja a Alemania con una de las leyes sobre la marihuana más liberales de Europa, junto a Malta y Luxemburgo, que legalizaron el uso recreativo en 2021 y 2023 respectivamente, mientras que los Países Bajos, conocidos por su actitud permisiva hacia la droga, han adoptado en los últimos años un enfoque más estricto para contrarrestar el turismo canábico. Así cerramos este informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.